Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy es 11 de noviembre, aparte es el Día de las Librerías, que es un día festivo para los filólogos, y las filólogas también se celebra en casi toda Europa el Día del Armisticio. Fue el día que terminó la Primera Guerra Mundial, fue el 11 del 11 y entró en efecto a las 11 de la mañana. Aquí hay estudiantes de segundo de carrera que ya lo saben de filología inglesa. Nos pareció que era un día perfecto para abordar cómo se ha tratado en diferentes literaturas una fecha tan señalada en Europa. Hemos conseguido reunir a cuatro compañeros y compañeras de la facultad, a quienes quiero dar las gracias por haber accedido a estar aquí en esta mesa esta tarde. Son la profesora Flavie Fouchard, de Filología Francesa, el profesor Fernando Molina, de Italiana, el profesor José María Tejedor, de Filología Inglesa, y a mi lado el profesor Víctor Borrero, de Filología Alemana. Cada uno va a hacer una pequeña introducción a su área correspondiente para comentar, bueno, pues cómo impactó en la Primera Guerra Mundial, que fue realmente un evento catastrófico realmente. Fue la guerra más mortífera que hasta entonces había conocido el continente europeo. Y luego habrá un pequeño debate entre los cuatro y luego, por supuesto, habrá tiempo para responder a preguntas y dudas del público presente. Así que gracias por estar aquí y, bueno, vamos a empezar a escuchar Empezamos con la profesora Flavie Fouchard, que nos va a comentar el impacto de la Primera Guerra Mundial en las letras francesas. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Como algunos de vosotros sabréis, es festivo hoy en Francia. Significa que la literatura, significa que la Primera Guerra Mundial todavía tiene una importancia social relevante. Y no solo en personas mayores o en otras generaciones, sino también en muchos nietos y bisnietos de soldados que han tenido una experiencia traumática. Se habla mucho en familia, es un tema que sí tiene importancia social y no lo ha tenido solo en la literatura. Como lo voy a intentar, hacer un esbozo muy rápido, muchas cosas se me van a quedar en el tintero, pero os voy a intentar presentar digamos, los rasgos característicos. Os he puesto aquí unas portadas porque salieron mucha literatura. Era una época en que Francia acababa hacía poco había aprobado muchas leyes sobre educación y era una de las generaciones más formadas en educación primaria y de Francia del siglo XIX y XX. Muchos soldados, la mayoría de los soldados sabían leer y escribir y podían escribir cartas, y algunos, que no solamente de la clase burguesa, podían también escribir novelas. Hay novelas y poesía de todos los ámbitos sociales y muchísima literatura, así como muchas cartas, muchos periódicos nacieron en esa época. Entonces, un periodo muy contrastado en la literatura, porque las vanguardias se quedaron en un segundo plano y hubo una literatura que después, en el siglo XX, se descalificó como literatura circunstancial. Entonces no se estudió hasta finales del siglo XX por un boom en la producción novelística a partir de los años 70, 80, 90. Esta literatura de la que nació del evento y por eso se descalificó al final, después del conflicto, empezó con una premisa muy clara y muy contundente, y con la que podremos debatir después, que la guerra era justa. Es decir, que Francia entraba en un conflicto para combatir el monstruo alemán, prusiano, que había provocado la guerra. Entonces, esta premisa de una entrada en una guerra justa provoca una imagen literaria de una guerra y una muerte gloriosa en la frente. Es decir, que era considerado por los escritores y ensalzado así como una manera de morir gloriosa para defensa del país. Aquí tenéis un verso de Peggy, heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, y esa idea es la que va a imperar, pero solamente los primeros meses del conflicto. Mucha poesía, mucha literatura oficial, porque imperaba también la censura, no se podía decir ni escribir cualquier cosa en Francia en ese momento. Había un pacto de Estado que se llamaba la Unión Sagrada, en la que todos habían decidido, católicos, socialistas, anarquistas, hombres de derecha, republicanos, monarquistas, aliarse para combatir al enemigo común.
y en ese tránsito pues no se podía tener o se ponía a tener ideas pacifistas de manera muy peligrosa. Entonces, al principio esta idea de guerra gloriosa imperó, pero rápidamente los escritores fueron al frente bajo esa premisa y volvieron con otros testimonios. Y se forja ahora para estudiar esta literatura una literatura de escritores combatientes. Después de la contienda hubo muchos debates sobre la validez de esta literatura y críticos decidieron, como Jean Norton-Creux, que únicamente las voces de los que habían hecho la guerra podían ser válidas. Y entonces eso fue una categoría ahora que se estudia como escritores combatientes. La importancia del conflicto se puede reflejar como ejemplo en el premio Goncourt. A partir del 14 y hasta el 19 todas las obras versan o tienen como temática la contienda, ¿no? Tenemos en 14 L'Appel du Sol, una obra bastante patriótica. Gaspard ya empiezan a haber algunas críticas hacia el hecho de mandar a ciudadanos, porque los franceses antes no eran todos ciudadanos, sino ciudadanos al frente sin tener ninguna opción para rechazar el hecho de tener que ir y morir por la patria. Y a partir de Le Feu, del fuego, de Henri Barbusse, ya empiezan a aparecer voces que denuncian las condiciones de vida de los soldados. La Flamme au Poing en el 17 es un relato en el que hay muchas revueltas dentro de los rangos de los soldados de raso, hay ejecuciones porque hay motines, los soldados no quieren ir al frente porque saben que van a morir sí o sí. Entonces es una obra que vuelve un poco digamos, al patriotismo para ensalzar ese esfuerzo guerrero. En el 18 ya tenemos una voz que intenta pues, denunciar o cuestionar por lo menos el conflicto y la relación de los ideales humanísticos con esta carnicería, ¿no? Entonces, en esta obra de Georges Duhamel, que recibe el premio Goncourt, se ve una inflexión y una reflexión que para en seco en el 19, cuando Proust gana el Goncourt y ya la literatura del frente pues ya no es tan relevante para el público. En el 19 la gente se quiere olvidar de la contienda y la literatura del frente se critica desde las vanguardias como lo surrealista y va a pasar al olvido, desafortunadamente. En esta literatura, ¿qué pasa? Hablan los soldados, es decir, que es una literatura en la que la narración alterna mucho con las voces de los diálogos, se intenta reproducir le langage des tranchées, es decir, cómo hablan los soldados que se mezclan o se empiezan a mezclar todas las clases sociales y pues, los escritores de las clases burguesas particularmente reproducen hablar de las trincheras. Es una de las características de las novelas que insisten en la denuncia de las condiciones de vida de los soldados. Os pongo algunas frases, no las he traducido, por si a alguien en la sala le gusta leer francés. Y muy pocos textos denuncian con violencia la guerra, es decir, que todos están bajo esa premisa de la censura y del esfuerzo colectivo de la guerra. Podemos encontrar dos textos, una canción, La chanson de Craon, y otro texto muy poco conocido, Clavel Soldat, en el que el autor denuncia claramente la guerra y la idea de guerra justa, que es la que pues, no se cuestionó y se focalizó en las condiciones de vida de los soldados. En los años 30, al instalarse la tensión con Alemania de nuevo, pues se politiza más esta cuestión, los combatientes vuelven a escribir y muchos a recordar esta guerra para intentar que no pase otra vez, pero ya sabemos que va a pasar otra vez y comentaremos después el olvido en el que cae esta literatura hasta más tarde. Me vais a decir, las escritoras han escrito algo porque como no podían combatir en Francia, a diferencia de en Alemania, no podían las mujeres ir al frente,
pues sufren de la dicotomía entre frente y casa, es decir, los hombres estaban en el frente y sentían como una injusticia frente a la situación de las mujeres. Las mujeres también tenían que tener mucho cuidado con la censura y pues optaron para una literatura patriótica para sostener el esfuerzo de guerra sin poder ir al frente. Su posición era bastante complicada porque la única manera que tenían de apoyar a los hombres era escribir ensalzando a la guerra en pro del esfuerzo colectivo de la patria. Aquí veis un cartel en el que pues, la mujer tiene que trabajar en el campo, en las fábricas y también pues, cuidar de la familia, y vemos la niña con la carta, es decir, este es el marido. Hay que apoyar al marido escribiéndole, pensando en él aunque no esté. Las novelas que han estudiado las anglosajonas, ¿qué cuentan? Inquietudes y dramas femeninos sobre la violencia de los hombres cuando vuelven del frente, los problemas que hay después para casarse, porque han muerto tantos hombres que pues, la mayoría de las mujeres no se pueden casar, y casarse en la sociedad de los años 20 es el cometido número 1 de las mujeres. Entonces, estas novelas son bastante interesantes porque son intimistas, pueden decir pocas cosas, pero se intuye los dramas más personales y más íntimos. ¿Qué ha pasado después del conflicto? Pues se ha olvidado la Primera Guerra Mundial, sobre todo porque vino la Segunda. Aquí os he puesto a modo de poco guiño, porque es muy difícil resumir todo esto, pero eso es una bomba que ha destrozado una de las estatuas de los monumentos que hay en todos los pueblos franceses. Encontráis un monumento a los muertos. Esto es un monumento de la Primera Guerra Mundial y lo ha destrozado una bomba de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Primera hubo la Segunda y la literatura de la Primera Guerra Mundial fue bastante olvidada por toda la literatura que vio luz después del Holocausto, y se olvidó esta literatura hasta que los propios novelistas a partir de los años 70-80, empezaron a volver a escribir sobre este tema, como Claude Simon en el 89, Jacques Rizzo en el 91, y últimamente, pues seguramente lo conozcáis todo porque ha habido una adaptación al cine, Au revoir là-haut, que ganó el Goncourt del 13. O sea que un siglo después se coronó otra novela sobre la contienda. Una novela bastante cínica y bastante cruda con la realidad de ese entonces, y sobre todo que se ha desarrollado en una saga. Eso es lo que os puedo contar para poder dialogar con mis compañeros, y ha sido muy sintético, pero espero que, en fin, os haya servido de introducción. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, quiero agradecer evidentemente a Nacho Guijarro por haberme invitado a participar en este acto, aunque por otra parte tengo que decirte que nos has propuesto un reto bastante complicado, ¿no? Que es sintetizar la literatura de la Primera Guerra Mundial en 10 o 15 minutos. Es un auténtico reto, ¿no? Voy a ver qué tal lo hago. Bueno, voy a empezar sin más preámbulo. Necesariamente voy a hacer una pequeña contextualización de cómo llega Italia a la Primera Guerra Mundial tras la unificación italiana. Digamos que el periodo que vivió Italia en los últimos decenios del siglo XIX pues fue un periodo bastante convulso, empezando por el hecho de que había territorios que los italianos consideraban como propios, que sin embargo no pertenecían todavía al Estado italiano. Entonces eso generó una corriente de reclamación de esos territorios, ¿no? Fundamentalmente en las ciudades de Trieste y Trento. Ese movimiento se llama irredentismo y tendrá repercusión en la Primera Guerra Mundial. Luego, por otra parte, en los años 80, un hecho muy importante es que Italia firma una alianza con los países germánicos, Austria y Alemania, que será un hecho que condicionará bastante la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, como se le llamó entonces.
Luego, Italia se embarca, para querer emular a las otras grandes naciones europeas, se embarca en la aventura del colonialismo en África, digamos que no quiere quedarse atrás respecto a otras grandes potencias. Y entonces, bueno, pues inicia una serie de campañas con un éxito regular, digamos, con un alto coste económico y humano, que contribuye a otra cuestión importante de esta fase final del siglo XIX, que es la crisis económica. El coste de estas guerras, unido a otra serie de factores, pues hace que Italia pues, tenga un problema económico muy serio, lo cual, a su vez, genera pues, una fuerte emigración de italianos hacia el continente americano, principalmente en los años 80, 90 y primer decenio del siglo XX. Y también la crisis económica genera, evidentemente, una conflictualidad social muy fuerte, creciente, ¿no? Con el ascenso de los movimientos de izquierda, movimientos sindicalistas, y todo este lío que hay en Italia en estos últimos decenios, pues digamos, tiene su momento más significativo, un momento culminante en el asesinato del rey Humberto I, a manos de un anarquista en el año 1900, justo el año en que empezaba el siglo, y el comienzo del reinado de Víctor Manuel III, que será rey de Italia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya entrando en el siglo XX, hay un hecho importante que es la participación de Italia en la guerra de Libia. Esta fue un episodio más del colonialismo italiano en África. Esta guerra de Libia pues, tuvo un resultado relativamente positivo porque Italia consiguió establecer allí un protectorado, aunque, como siempre, pues, fue una guerra con unos costes muy elevados en vidas y en dinero. Y esta guerra, pues, digamos, sirvió de trampolín para una serie de movimientos culturales muy importantes de cara a la Primera Guerra Mundial, que, digamos, por tratar de sintetizarlos, fueron, por una parte, un nacionalismo muy exacerbado, ¿no? Con figuras como Gabriele D'Annunzio y Enrico Corradini, que, digamos, sostenían que Italia pues, debía dejar de ser un país de segunda fila en Europa y, digamos, intentando reflejarse en su pasado, en el pasado del Imperio Romano, pues recuperar el Mare Nostrum y todo aquello, ¿no? Entonces, pues un nacionalismo muy fuerte. Y junto al nacionalismo hubo un movimiento cultural muy interesante que es el futurismo. Ya digo que son movimientos en muchos casos que se solapan, no se podían separar, pero por decirlo de una manera esquemática, bueno, puede estar el nacionalismo por una parte y el futurismo por otra. La cabeza visible más importante del futurismo fue Filippo Tommaso Marinetti, que expresó en un manifiesto publicado en el 1909, el Manifiesto Futurista, pues los ideales de este movimiento que consistían en la exaltación del futuro, del progreso, de la velocidad, la confianza absoluta en las máquinas, y el rechazo muy declarado de todo el pasado, es decir, todo aquel que cultivara la cultura del pasado era considerado, en oposición al futurista, un pasatista, ¿no? un pasadista, como un retrógrado. De ahí viene, por tanto, un rechazo también a la cultura germánica, porque la mayor parte de la cultura académica y universitaria en Italia de todos estos años tenía una fuerte, digamos, un seguimiento muy fuerte de la cultura germánica, era bastante filogermánica, como por ejemplo puede ser la figura de Benedetto Croce. Entonces los futuristas arremeten contra esta cultura que consideran tradicional, retrógrada, académica, propugnan la destrucción de toda esta cultura que rechazan y propugnan la exaltación de la violencia, de la guerra y del progreso y de la velocidad, ¿no? De las máquinas. Evidentemente el futurismo era un movimiento claramente belicista y además incluso era un movimiento muy machista, como veremos en algunas declaraciones. Por ejemplo, aquí este es Giovanni Papini, que es uno de los representantes también del futurismo a través de la revista La Cerva. Decía cosas como: la sangre es el vino de los pueblos fuertes,
La sangre es el aceite que requieren las ruedas de esta máquina enorme que vuela desde el pasado hacia el futuro. Y luego también, pues, por ejemplo, cuando se produce ya la guerra de Libia, ¿no?, que ellos apoyaron, evidentemente, hacía falta por fin un baño caliente de sangre negra después de tantos remilgos y blanduras de leche materna y de lágrimas fraternales. Amemos la guerra y degustémosla como buenos gourmets mientras dure. La guerra hay que amarla con todo nuestro corazón de machos. También así, la afirmación de Giovanni Papini. Por ejemplo, este es Marinetti, el gran representante del futurismo. Nosotros queremos glorificar la guerra, la única higiene del mundo, sole higiene del mundo. Esa es una de las frases más famosas del futurismo y de todos estos años, ¿no? La consideración de la guerra como un hecho positivo, porque limpiaría, entre comillas, la humanidad de aquellos elementos que según ellos, pues no merecían seguir estando en este mundo, ¿no? Entonces, pues es una afirmación de supremacía de las personas fuertes, de las personas que son capaces de empuñar un arma, ¿no? Y también insiste Marinetti, como veis al final, en el desprecio de la mujer. Es decir, que es un movimiento fuertemente machista, irredentista en el sentido de que reclamaba esas ciudades que aún estaban en manos de Austria, Trieste y Trento, ¿no? Y que había que arrebatárselas al enemigo austríaco. Por tanto, todo esto genera una corriente germanófoba muy fuerte a través del futurismo y del nacionalismo, ¿no? Los dos, en cierta forma, asociados. Bueno, me salto Aldo Palazzeschi, que es otro intelectual ligado al futurismo, aunque era más moderado. De hecho, él defendía la neutralidad y cuando participó en la guerra, pues definitivamente se alejó del futurismo, porque cuando realmente se dio cuenta de los horrores de la guerra, ya era él bastante escéptico y ya a partir de entonces renegó completamente de la guerra y de la violencia. Aquí tienen unas imágenes que reflejan la estética de exaltación de la guerra, de la velocidad, del futurismo, ¿no? Con una poesía que rompía con las convenciones tipográficas, gramaticales, incluso lexicales, de una ruptura total con todo el pasado, ¿no? Que anticipa un poco el dadaísmo francés. Y bueno, el futurismo pues está un poco también en la base de la generación del fascismo, ¿no? Esto es una octavilla que distribuyó Marinetti, en la cual trataba de sintetizar la oposición entre países futuristas, entre los cuales estaría Italia, y los países pasatistas, que serían los países germánicos. En fin, todo este movimiento cultural, literario, pues, y artístico tiene una importancia en relación a la Primera Guerra Mundial, porque en cierta forma es precursor, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, y apoyó fuertemente la intervención de Italia en la Primera Guerra Mundial. Esta guerra, cuando estalló, Italia, pues en principio estaba todavía aliada con las potencias germánicas, Alemania y Austria, aunque en principio Italia decidió mantenerse neutral. Durante un año, desde que comenzó la guerra, Italia se mantuvo neutral, e incluso gracias a esa neutralidad, pues Austria, por mantenerse neutral, Austria le ofrecía Trieste, lo cual pues era una cierta ventaja. Pero el hecho de mantenerse neutral pues suscitó la oposición de todos estos sectores de los que le he estado hablando, futuristas, nacionalistas, que reclamaban que Italia no debía mantenerse neutral, sino que Italia debía entrar en guerra y además en el otro bando, ¿no?, porque había que arrebatarle esas ciudades a Austria, no solo Trieste, sino también Trento. Y de manera que al final, al cabo de un año, en 1915, Italia aprobó la entrada en la guerra
y a los 3 días pues le declaró la guerra a Austria. Bueno, aquí tenéis algunas manifestaciones de algunos de estos miembros de la intelectualidad italiana, con eslóganes que fueron muy vistosos, muy representativos de esta época, ¿no? Marinetti decía marciare, non marcire, Corridoni la neutralità è da castrati, no hace falta traducirlo. Gabriele D'Annunzio fue el gran acuñador de eslóganes, ¿no? Fue un poeta con una creatividad impresionante y fue un gran agitador de las masas, ¿no? Hicieron grandes manifestaciones y siendo un movimiento bastante minoritario en sus orígenes, sin embargo, poco a poco fueron captando cada vez más adeptos y luego, bueno, hubo pues, cuestiones de tipo económico y político que determinaron la entrada de Italia en la guerra. Y ya entonces, bueno, pues ya entrando, termino, porque no me queda mucho tiempo, la literatura de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues es muy amplia, evidentemente, en el campo de la novela. Bueno, pues hay novelas publicadas al poco tiempo de terminar la guerra y también hay novelas que se escribieron bastante tiempo después, ¿no? Como comentaré ahora. Y también hay novelas de autores que participaron en la guerra y que, pese al horror de la guerra, la siguen defendiendo y exaltando, como hizo, por ejemplo, Filippo Tommaso Marinetti en La alcoba d'acciaio, la alcoba de acero, en la cual es una novela en la que prácticamente las personas no tienen apenas presencia, ¿no? Lo que elogia en esta novela es la máquina y las armas tan extraordinarias que hay en esta Primera Guerra Mundial. Algo parecido también hace Aldo Palazzeschi y Giovanni Comiso, ¿no? Son novelas, digamos, de una cierta visión positiva de la guerra. Sin embargo, otros autores, como por ejemplo Piero Jayer y Carlo Emilio Gadda, que fue un gran novelista luego a lo largo de todo el siglo, pues son novelas en las cuales denuncian las barbaridades de la guerra y sobre todo, como también hará Emilio Lussu, son novelas en las cuales se denuncia digamos, el comportamiento muy negativo de los generales italianos con sus propios soldados. Este es un tema que tiene mucho reflejo en estas novelas. Lussu, en la novela Un anno sull'altiplano, que la publicó en el año 38, cuando estaba en el exilio. Lussu fue un gran combatiente antifascista, muy coherente de toda su vida. En esta novela que escribió, como digo, y publicó en el año 38, rememora su experiencia en la guerra y sobre todo insiste en ese comportamiento tan casi criminal, ¿no? de muchos generales italianos con los propios soldados, que provocaban deserciones y fusilamientos completamente injustos. Y Lussu, que en cierto modo quiere denunciar el fascismo, porque estamos en el año 38, quiere denunciar el fascismo con esta novela, dice que ya en esos generales italianos de la Primera Guerra Mundial él ve ya un germen del fascismo que efectivamente surgirá pocos años después. Bueno, y ya para terminar, he tenido que ser brevísimo, tenía más cosas que decir, pero realmente es imposible. Bueno, pues aludo también a que hubo poesía, ¿no? Poetas muy importantes que escribieron, muchos de ellos también fueron combatientes en la guerra. Clemente Rebora tiene una poesía muy conocida, Voce di vedetta morta, es una poesía en la que habla en primera persona un vigía muerto en la guerra. Y el otro gran poeta de la Primera Guerra Mundial y gran poeta de todo el Novecento italiano es Giuseppe Ungaretti, que se ha recortado un poco la diapositiva. Giuseppe Ungaretti pues, escribió un libro de poesía importantísimo sobre la Primera Guerra Mundial, pero que además es un libro de poesía fundamental en la historia de la poesía italiana del siglo XX, que es Il Porto Sepolto, una especie de diario de guerra sui generis, y que, bueno, pues he traído esta, no es una poesía, es una afirmación suya,
en la que declara que mi poesía dice: no hay traza de odio por el enemigo ni por nadie. Hay toma de conciencia de la condición humana, de la fraternidad entre los hombres, en el sufrimiento y de la extrema precariedad. No me acuerdo de cómo seguía, perdón. Bueno, se ha cortado la diapositiva, no puedo terminar de leerles el final, la extrema precariedad de su condición. Muy bien, bueno, pues siento haber ido tan rápido, pero es que no tenía más remedio porque aquí el amigo Nacho nos ha impuesto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, es verdad, ha sido un reto difícil y uno tiene la impresión de dejarse muchas cosas atrás. No tengo apoyo en PowerPoint, así que se van a tener que conformar con mi palabra y con esta triste imagen. De forma más o menos explícita, en Alemania la literatura escrita a partir de 1918 en adelante y más de una década después va a estar marcada por este desenlace de esta guerra, la Gran Guerra, porque es un fenómeno inédito por su alcance y por el número de víctimas, porque no se esperaba tampoco que la aplicación de la tecnología militar tuviera el impacto que iba a tener. En el caso particular de Alemania, hablamos del país que ha perdido la guerra, ¿no? Refiero en este contexto. Lo que se escribe en Alemania pues, va a registrar el pulso de un estado de ánimo que desde el comienzo en adelante, desde el comienzo de la guerra en adelante, va a sufrir una evolución y en el que gravitan tres cuestiones que a mí me parece que son de interés. Por un lado, que el clamor popular que desde el inicio hay a favor de la guerra y que es dominante en los tiempos previos al inicio y en los primeros años, la fascinación y el entusiasmo en ese clima prebélico, que además, como he visto, se puede comprobar, no es exclusivo de los alemanes, aunque en Alemania tiene otras connotaciones. Por otra parte, la expectativa de que la guerra, caso de que se produjera, iba a ser un conflicto con una resolución rápida, que conduciera también ese estado de mentalidad. Finalmente, pues, la declaración del emperador Guillermo II en el acto de apertura del Parlamento alemán en agosto del 14, pocos días después de que empezaran las hostilidades de los austrohúngaros contra Serbia, cuando dice que no conoce a partido político, solo conoce a los alemanes, expresa también un sentir general bastante más profundo, y es de la desconfianza hacia la política de partido, hacia la política parlamentaria, ¿no? Hay, en resumidas cuentas, pues, un convencimiento general de que, salvo un número de voces críticas contrarias a la guerra se va a ganar en poco tiempo, como había sido así en el caso de la guerra franco-prusiana, y que el plan iba a ser ejecutado por un ejército poderoso que iba a ser el espejo en el que se iba a mirar la nación alemana, ¿no? Cuando ese desenlace quiebra las expectativas, las duras condiciones de paz que impone la Triple Entente Alemania pues son asumidas por el Parlamento. Y eso es un detalle que tiene mucho interés porque va a condicionar después, yo creo que una buena parte de las claves de interpretación de la literatura que se va a generar durante la República de Weimar. La nueva forma de Estado, Alemania ha perdido la guerra y la nueva forma de Estado con la que amanece Alemania después de su derrota nace herida con la desconfianza del ejército y de las clases populares intelectuales. Por lo tanto, de un modo o de otro, hablar de la guerra es un acto político y la literatura sobre la guerra es, en cierto modo, un plebiscito sobre la nueva forma de Estado de república parlamentaria. Tengo aquí más cosas apuntadas, pero creo que debo ir rápido para dar espacio también, para dejar espacio a mi compañero. Visto en esa clave política, la literatura de la Primera Guerra Mundial
en el tiempo inmediatamente posterior a su desenlace en la literatura que bascula, en esa literatura, es una literatura que bascula entre dos posiciones polarizadas, la de la glorificación de la guerra que representa a los mandos del ejército y que entronca con la tradición de la burguesía intelectual, y la posición pacifista de la literatura de temática antibelicista que conecta con el pensamiento antimilitarista que había sido ya desarrollado en clave de acción periodística con carácter político por Karl von Ossietzky, ¿no?, editor de la revista Die Weltbühne, ¿no?, el teatro del mundo. Bueno, de un lado, la literatura nacionalista y glorificadora de la guerra habría que decir que aunque hoy en día tiene la recepción más filtrada, es la literatura mayoritaria de la República de Weimar, una literatura que glorifica la batalla, instrumentaliza a sus muertos, porque cumplen la misión del sacrificio para reivindicar una nueva guerra por la guerra ya perdida. Es decir, esta literatura glorificadora de la guerra queda bien representada por un ejemplo que es conocido, yo creo por ustedes, que es el de Tempestades de acero, de Ernst Jünger, publicado en el año 1920, un diario autobiográfico de guerra en varias batallas del frente del oeste, del frente occidental. La más importante de ellas, la batalla del Somme, del año 1916, frente occidental, la más larga y cruenta de la Primera Guerra Mundial, con más de 1 millón de víctimas, ¿no? En esta obra la guerra se afirma con un lenguaje alegórico, hiperbólico, como un fenómeno natural fascinante, con vida propia, orgánico. En sus palabras, una acción masculina, una alegre fiesta de francotiradores sobre prados floridos, rociados de sangre. La acción heroica es en sí misma un fin y, como las flores, no requiere de otra justificación salvo su propia existencia, ¿no? Del otro lado, tengo que correr mucho porque quiero atenerme a los tiempos que nos ha dado nuestro querido coordinador. En literatura de temática antibelicista convergen pues 3 formulaciones estéticas. Algunas de ellas nacen antes de la guerra y son anticipatorias de sus consecuencias, como el expresionismo, el dadaísmo y la última, la nueva objetividad, que es producto de ella, ¿no? Aunque la crítica del fariseísmo de la burguesía guillermina y el realme están ya bastante presentes en no pocas obras expresionistas, solo muy pocas tematizan la guerra desde la virtualidad del frente de batalla. Son, por ejemplo, obras excepcionales, los dramas Seeschlacht, ¿no?, la batalla naval de Reinhard Göring, y Die Wandlung, la transformación de Ernst Toller, del dramaturgo expresionista. Se publican ya en un tiempo, en los años 1917 y 18, en los que ya se va viendo que Alemania se aproxima a su derrota, ¿no? En la primera de ellas, el drama reproduce, en la de la batalla naval, el drama reproduce la angustia de 7 tripulantes que dentro de una torreta, un acorazado, esperan la hora en que va al comienzo la batalla naval de Skagerrak, es decir, la gran batalla de Jutlandia, antes del verano de 1916, y dudan entre ir a una muerte segura o amotinarse. Un hecho ficcional, literario, pero que es anticipatorio del motín que en el año 1918 se dará en Wilhelmshaven, cerca de Kiel, y que propiciará el fin de la guerra desde el interior, ¿no?, desde la sociedad alemana, ¿no? Por otra parte, Ernst Toller, en la transformación,
un personaje judío se alista en el ejército para eludir su aislamiento social, pero la visión de un entorno completamente deshumanizador de la guerra provoca en él una profunda decepción, esa transformación interior y un sentimiento antibelicista en favor de la fraternidad universal. Después de la guerra, en el tiempo de la República de Weimar, a partir de 1924, la nueva objetividad prepara una estética basada en la sobriedad expresiva del relato, de los hechos, en textos que tienen un carácter documental, que son textos con un lenguaje sobrio y distante, y con un estilo, en el estilo del montaje de las grandes novelas alemanas de entreguerras, ¿no? Como por ejemplo Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, La montaña mágica, Der Zauberberg de Thomas Mann, El hombre sin atributos, ¿no? de Robert Musil, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en estas obras, son quizá muy representativas de un periodo, pero quizás podríamos destacar de ellas 3 obras que no son tan representativas en los cánones literarios, pero que tematizan la guerra desde la virtualidad del frente de batalla. De todas ellas he seleccionado 3 que quizás pueden resultar de interés para el público, quizás sean conocidas porque han sido traducidas al español, y son la obra de Arnold Zweig, El caso del sargento Grisha, de Ernst Gläser, Los que teníamos 12 años, y finalmente, quizá le he dejado para el final, la más conocida de todas, de Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, es decir, sin novedad en el frente occidental, ¿no? No sé si me da tiempo todavía de hablar un poquito. Sí. En la primera de ellas, el caso del sargento Grisha, hablamos del soldado Grigori Paprotkin, que en primera persona cuenta la historia de un prisionero de guerra ruso en el frente, esta vez oriental, en Oberostan. Es atrapado en el papeleo y la burocracia alemana en el curso de un proceso contra él que tiene unas consecuencias muy dramáticas. El proceso se debe a que Grisha ha huido del centro de detención alemán en Oberost para ver a su hija recién nacida, ¿no? En su huida encuentra a un grupo de partisanos que, comandados por Babka, le da el consejo un consejo que finalmente será fatal, y es que en caso de que le detengan debe identificarse como el desertor Piochev, ¿no? Esto es, a la postre, la trampa mortal para que Grisha, porque según una orden del general Albert Schiffenzahn, los desertores rusos que permanezcan más de 3 días dentro del lado alemán del frente, sin entregarse, van a ser tratados como espías, y el espionaje lleva aparejado consigo la pena de muerte, ¿no? Finalmente, pese a los intentos de colaboradores dentro del ejército alemán, como el general von Lützow, y del plan de Babka, ¿no? De la líder de los partisanos, para salvarlo, finalmente es ejecutado, ¿no? A lo largo de ese relato hay cosas muy interesantes que yo creo que dan a entender cómo el debate sobre la mentalidad alemana respecto a la guerra se ve muy a flor de relato, porque se puede apreciar muy bien la diferencia entre el interés de la plana mayor del ejército, el Estado Mayor, en continuar la guerra aprovechando la debilidad de Rusia, mientras los soldados desean que acabe ese infierno cuyas razones no acaban de comprender, ¿no? La obra de Gläser
una novela de desarrollo al puro estilo de la tradición alemana, que retrata la amistad entre dos niños, uno alemán y otro francés, en el Heimatland, es decir, la zona de retaguardia alemana, cercana al frente. Los niños no entienden desde su inocencia y su sensatez las razones de la enemistad a la que le somete una entidad indescifrable como es la guerra, ¿no? La novela, bueno, pues acompañada con un proceso de madurez, como buena novela de desarrollo, hasta que el niño, como adulto, abandona la confianza en el mundo de los adultos, ¿no? De particular interés, desde el punto de vista, es la obra de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente. En esa obra, que yo creo que es conocido por buena parte del público, quizás porque ha tenido muchos reusos, ¿no? A lo largo de la historia ha tenido sus 3 versiones cinematográficas. Incluso Elton John creo que dedica una de sus canciones justamente a este tema. Hay cómic, se ha reintroducido un poco en la cultura occidental de muchas formas distintas. Es de particular interés en Wissen nicht Neues, porque un narrador en primera persona relata la vivencia de los horrores de la vivencia en el frente occidental, ¿no? Una voz narrativa en primera persona, que es figural del protagonista, representa a uno de los jóvenes que se alista voluntariamente para el 2.º batallón en este frente occidental. Paul Boima presta de esa forma verosimilitud al relato, un relato que tiene apariencia de diario y que está redactado en el estilo austero y sobrio del informe típico de la nueva objetividad, ¿no? En esas páginas finales del relato, finalmente sucede lo inevitable, la muerte de Boima después de haber enterrado a todos sus compañeros de instituto, que jóvenes como él han acudido a la guerra a la llamada de una generación adulta que glorifica la batalla y que la entiende como un modo de sacrificio personal en pro de la patria, ¿no? Al final del relato se introduce un nuevo narrador autorial en tercera persona que representa ficcionalmente el papel de editor que los entierra a todos. La obra que reproduce el presente de la dura vivencia de los jóvenes, reemplazos de voluntarios en el frente occidental desde el abandono de la escuela, la instrucción bajo la tutela del brigada mediocre y vengativo Himmelstoß, la llegada a las trincheras del frente bajo la protección paternal del soldado veterano Katt. El espacio es real, es el frente de batalla, y un frente de batalla vivido porque reproduce con fidelidad el fracaso del plan Schlieffen, de la marcha sobre Bélgica y Francia en el mar, en las proximidades de París, que acaba siendo una guerra de posiciones en la que apenas varían las demarcaciones hasta el final, ¿no? Aunque el autor en su prólogo rechaza que el relato sea una confesión, una denuncia o un relato de aventuras, está estructurado a través de escenas en las que se reproduce con detalle la crudeza del combate, el afecto espontáneo y la camaradería entre los soldados, la muerte del amigo en el hospital o la amputación de la pierna de su otro amigo y su consiguiente depresión, ¿no? Bien. Voy a saltarme cosas porque creo que eso se va a convertir casi en más que una presentación en una conferencia y no me gustaría que así fuera, ¿no?
Bueno, en conclusión, yo diría sobre lo expuesto, sobre las cosas dichas y sobre todo sobre la literatura narrativa. No he hablado de la poesía de Georg Heim, no he hablado de otros, de Jacob van Hodis, que tienen también poemas dedicados a la guerra de estética expresionista. En esta literatura narrativa sobre la guerra, pues habría que decir 3 o 4 consideraciones que yo creo que son de interés y que pueden resumir muy bien el interés que puede tener su lectura desde la óptica de la interpretación en el marco de Alemania. Todas las obras, estas 3 obras y otras más que podrían incluirse dentro de este conjunto, comparten una posición crítica respecto a la guerra en un estilo realista que aspira a dar verosimilitud a lo narrado. El valor de autenticidad del relato documento, que ofrece detalles verosímiles sobre el día a día y la cotidianidad de la vida en el frente, pues, apuntala la diferencia respecto a la información sobre la guerra difundida en la prensa y en otros medios de propaganda. Es decir, tiene un interés también político. Los modelos se alejan de otros relatos idealizadores o glorificadores y se adhieren a modelos antiheroicos que proceden de otras culturas y de otras literaturas como Tolstoy o Stendhal. Las historias son protagonizadas por personajes muy jóvenes o niños y, siendo así, es un recurso que presta veracidad biográfica y vivencial, una mirada inocente y desprejuiciada sobre la guerra, y en ese contexto también permite ofrecer una visión sobre el desencanto de la generación perdida, de esa generación que va a la guerra, muere en la guerra o vuelve de la guerra sin un lugar dentro de la sociedad que le debe acoger, y que además ha perdido la confianza, la fe en la generación de adultos que habían representado la autoritas, la referencia moral y que habían favorecido desde esa autoritas perdido la irracionalidad de la guerra, ¿no? En las historias se muestra las semejanzas que unen a los seres humanos de distinta nacionalidad, lengua y cultura. Apenas hay referencias a caracterizaciones nacionales de los personajes y en su lugar se presta atención a la razón de la guerra, que es única y exclusivamente la muerte, la mutilación y la enfermedad. Ya está, ¿no? También es común a ella, es común a todas ellas la referencia a que las referencias a la diferencia se reducen a la bandera y a los uniformes y a la que hay entre las decisiones de los gobiernos respecto a la voluntad de los soldados. En ellas también se puede comprobar la transformación del ser humano en un sujeto animal, bestial, enajenado y deshumanizado como consecuencia de la guerra. Y por último, en todas ellas se aprecia la pérdida de la identidad de los sujetos, su disolución en la masa de combatientes, un rebaño, una masa anónima contra la que es legítimo ejercer la violencia en virtud de un proceso de desensibilización como consecuencia de la contemplación del horror y la barbarie. Yo creo que con eso he dicho quizás más de lo que debería decir y quizás algo menos de lo que podría haber dicho. Muy bien, pues muchas gracias. No comporta... Para adelante, tienes que dar ahí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias al profesor Guijarro por la invitación, por ponerlo de forma fina, por meternos en estos berenjenales, básicamente. Yo voy a ser más rápido, ya se ha hablado de muchas cosas, a veces me entraban ganas de intervenir, por preguntar y para que me explicaran. Otras veces, como no sé nada de literatura italiana, ni francesa, ni alemana, pues mejor quedarse callado.
Yo he traído aquí una tabla con las bajas militares, tanto de un bando como de otro. No sé si se ven bien o si están cortados los números, porque parece que hay un problema aquí con la representación de los PowerPoints. Pero básicamente la idea inicial era ver no tanto el número de bajas globales, sino comparar un poco qué es lo que había pasado en el Reino Unido con respecto a las otras potencias. El Reino Unido, junto con los aliados, con Francia, Rusia y demás, frente a las potencias... ¿Perdón? Italia también. Y frente a las potencias, ¿no?, centrales, ¿no? El Reino Unido sufrió relativamente, comparado con el resto de los países, bastantes pocas bajas, y aún así hablamos de millones de personas. Nunca entró el ejército austrohúngaro ni el alemán en el Reino Unido, sí que sufrió un bombardeo durante aéreo y ataques navales y demás, pero quizás lo que más llama la atención, ahí están las cifras, si alguien quiere consultarlas luego, bueno, cifras que también son un poco las que yo he ido cogiendo de aquí y de allí, porque los historiadores no se ponen de acuerdo en un número fijo, pero aproximadamente. A mí me llama la atención el dineral que supuso la pérdida, o sea, perdón, la pérdida de la vida, no, el dineral que supuso el entrar en la guerra para el Reino Unido, ¿no? A día de hoy, los cálculos que se hacen son los que aparecen ahí. 1,21 billones de euros a día de hoy, ¿no? Y, insisto, en un país donde no entró la guerra total, ¿no?, por así decirlo. En el caso de Inglaterra, bueno, pues evidentemente la guerra tuvo muchas consecuencias, un gran impacto. Una de las consecuencias las tenemos hoy en día en los telediarios casi a diario, porque en 1917 pues, Inglaterra decide no solo conquistar Arabia, sino también a finales del 17 entrar en Palestina y conquistar Palestina, y ahí empieza un largo proceso de conflicto social y político y militar. Vamos entonces a lo que vamos. Yo, si ven en el título, he señalado el año 1939 para hablar de la literatura británica en la Primera Guerra Mundial. Evidentemente la Primera Guerra Mundial empieza en el 14, acaba en el 18, no en el 39, pero esta fecha que yo literalmente me he sacado de la manga, porque no tengo ninguna certeza de que sea así, es aproximadamente la fecha en la que los autores británicos dejan de preocuparse por la Primera Guerra Mundial, dejan de escribir sobre la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que hay otros autores que incluso a día de hoy siguen haciendo referencia, escriben sobre la Primera Guerra Mundial, pero ya no es el objeto de preocupación, ¿no? En eso coincidía un poco con los autores franceses, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Hay, pues, bueno, muchísima poesía desde el primer momento, desde que los soldados van a la guerra, empiezan a mandar a casa, enviar a casa en sus cartas, sobre todo aquellos que son oficiales y que saben leer y escribir, aunque la mayoría de los soldados también sabían leer y escribir, empiezan a mandar poemas. Y hay poemas de corte idealista, justo igual que lo que ocurría en Francia, y poemas que son más realistas y que ven la guerra como el desastre que realmente es y la barbarie que se está cometiendo en el campo de batalla, ¿no? Recordemos que esto ya no es una guerra honorable en el sentido clásico, ¿no? Yo estoy viendo, bueno, no sé, gastando un poco esto me acordaba de los listados en la Eneida, en las que Eneas le cuenta, no sé si al rey de los ítalos o a cualquier otro, quién mató a quién en la guerra. Y es un listado súper aburrido porque es fulanito de tal que no conoce de nada, que mató a menganito de cual, pero lo importante es que se conocía quién luchaba directamente contra quién y quién era el ganador y quién el perdedor, o sea, quién dejaba allí la vida, ¿no? En esta Primera Guerra Mundial las cosas han cambiado radicalmente. Es una guerra mecanizada. Ya no se sabe a quién matas. Caen bombas, se disparan de trinchera a trinchera, no ves a tu enemigo prácticamente, ¿vale? Entonces se deshumaniza la guerra de una forma bestial. Y eso también se refleja en la poesía y en
¿no? Y en las novelas y en la literatura entiendo que de todos los países, ¿no? Donde llama la atención, por ejemplo, que sean dos niños los que establezcan una relación en una novela porque son ajenos a esta barbarie, a esta deshumanización, ¿no? Ahí tenéis algunos de los autores más típicos. Bueno, pues Rupert Brooke, voy a sacar aquí mi chuleta para leer lo que pone allí, que no lo veo desde aquí, ¿vale? Probablemente sean todos estos autores bien conocidos, ¿no? Sí, bueno, Sassoon, por supuesto, Owen, también muy crítico, ¿no? Casi el mayor exponente de la poesía de trincheras, ¿no? Con su Dulce decorum est, que imagino que si hay estudiantes de literatura inglesa aquí habrán visto ese poemita corto, ¿no? Del que quizá hablen en un momento. Robert Breeds o Isaac Rosenberg, judío, una poesía oscura y un poco deprimente, la verdad. En novela y prosa autobiográfica también hay bastante. Yo no he detectado una gran cantidad de teatro en la época que se dedique a tratar el tema de la guerra, pero en novela sí que lo tenemos, ¿no? Bueno, Goodbye to All That, quizá una de las más conocidas, o la tetralogía de Formado Fox, donde se nos cuenta el declive de todo el sistema victoriano que rige el comportamiento de la moral inglesa, de los esquemas sociales, bueno, de las formas, todo se hace pedazos, ¿no? en esa obra. Paso entonces rápido porque sé que me voy a centrar en estos dos autores que son posguerra, pero que son dos autores que seguro que también los alumnos de literatura inglesa y norteamericana conocen, Thomas Stearns Eliot y Virginia Woolf, ¿vale? Quizá haya alguno más que pueda ser interesante, como William Bartlett Yeats, ¿no? Que escribe en 1919 The Second Coming, ese poema que no solo es profético, sino que además prevé que si las cosas van así, estamos destinados a una Segunda Guerra Mundial, a una nueva bestia que venga, él dice, desde Belén y pone un interrogante, ¿no? Ahí. En fin, si sirve un poco, no voy a pasar tan rápido, si sirve un poco de ejemplo, ¿no? Puesto que estos dos autores que ya se consideran modernistas en Inglaterra, bueno, hubo vanguardias, sí, hay autores, Wyndham Lewis, por ejemplo, y demás, que a veces tienen alguna cosa futurista y demás, pero la más importante de la vanguardia fue el modernismo, y fue sobre todo en el alto modernismo. James Joyce, no tengo que pronunciar otro nombre, ¿no? Virginia Woolf, por supuesto, y T.S. Eliot o Ezra Pound, ¿no? Estos autores los traigo porque me van a servir la primera autora, Virginia Woolf, que es la primera de la que voy a hablar, casi para hacer un recorrido por algo que han comentado el resto de compañeros. Y el segundo autor, porque me gustaría hacer una puntualización sobre este poema, no soy yo el único que piensa así, pero es algo que me cuesta trabajo que los alumnos vean en clase. Y entonces digo, pues mira, va a ser un momento para ver si el resto del público piensa igual que yo o tiene alguna otra objeción o tiene comentarios que hacer. Empiezo entonces por Virginia Woolf y Mrs. Dalloway. Es una novelita bastante cortita, ¿no? Son 200 pocas páginas, ¿vale? Se supone que cuenta un día en la vida de Clarissa Dalloway, que es una mujer casada y bien casada, tiene su dinero, viven en Bloomsbury, un barrio bastante decente en el centro de Londres, ¿vale? Pero al final de la fiesta, porque ella da una fiesta ese día, se le da una información sobre un tal Septimus Warren Smith. Este es un personaje que en principio no tiene nada que ver con Clarissa, pero cuya historia se nos va contando a la vez que se cuenta el resto de la novela, ¿no?
Y este señor es un joven, bueno, sí, es un joven de unos 30 años, pico más o menos, o sea, para mí joven. Se dedica a escribir, a él le gusta mucho el arte y demás, y cuando comienza la Primera Guerra Mundial se alista. Se alista en el ejército para conseguir un mundo que fuera como los mundos de Shakespeare, para que fuera un mundo maravilloso, como la obra de teatro de Shakespeare, ¿no? O algo así. Claro, ese idealismo inicial se le viene un poco abajo cuando realmente se mete en la trinchera. Se le viene aún más abajo cuando entabla amistad con su oficial, con su superior, tal Evans, y a este lo matan. En la novela se nos dice que se hacen amigos o quizá algo un poquito más que amigos. El caso es que tras la muerte de Evans, Septimus se queda psicológicamente tocado, tiene que volverse a casa, no es capaz de disparar, no es capaz de hacer nada. Llega un momento en el que decide irse a Italia para ver si el clima italiano lo reanima un poco. Allí conoce a Lucrezia. Lucrezia es su esposa, se casan allí, pero realmente no hay amor en ese matrimonio. De hecho, él no siente ni amor ni odio por Lucrecia, ni amor ni odio por nada ni por nadie, no siente nada. Y evidentemente es un problema. Lucrecia se da cuenta y lo lleva a los médicos. Y los médicos le dicen, no, mire usted lo que tiene es un desajuste de proporción. Lo que tiene una falta de sentido común. Aquí hay alguna proporción que usted ha perdido en su cabeza y uno de ellos, el doctor Bradshaw, le recomienda que tome bromuro. O sea, si ya la libido con su mujer la tenía baja, ¿por qué no? Peor todavía. Bueno, esa es otra historia. El caso. Este hombre se da un paseo por el parque, va, viene, se toma un café, hace cosas. De vez en cuando encuentra un momento en el que es capaz de ver la belleza del mundo. Se vuelve poético porque él tiene un alma de poeta, pero la mayoría del tiempo no le encuentra ningún sentido a la vida. Cuando finalmente le dicen que lo van a llevar a un hospital psiquiátrico porque su condición no mejora, él decide que no quiere ir a un hospital psiquiátrico y salta por la ventana y se suicida. Entonces, en la evolución de este soldado del principio idealista hasta el momento final, yo creo que recoge muy bien muchas de las historias que se narran en las novelas, en los poemas de todo este periodo, ¿no? Y, bueno, evidentemente la figura de Clarissa Dalloway, que es supuestamente el objeto de atención, ¿no? La protagonista de la novela, no conoce de nada a Septimus, pero admira, y lo que admira a este personaje, y lo que admira es la decisión de haberse suicidado, admira su valor, porque en esas circunstancias ella tampoco sabría qué hacer. Ella vive felizmente casada, entre comillas, con su Mr. Dalloway, ¿vale? Con Richard Dalloway. No tienen problema ninguno de dinero, pero tiene un amor de juventud, Peter Walsh, que aparece de pronto vuelto de la India, y empieza a cuestionarse de todo, ¿no? Clarissa no es capaz de tomar ninguna decisión. No se sabe entonces dónde queda este personaje, sí al mismo nivel que el de Septimus Warren Smith, que no siente nada, porque al final del relato se nos dice, bueno, y la fiesta continuaba, punto y final, ahí acaba la cosa. No pasa nada. No sé si sirve como buen ejemplo, pero yo creo que en cierta manera recoge mucha de la literatura, ¿no? que se hace en este periodo, tanto en Inglaterra y, como he visto también, mejor quizá en Francia más que en Italia o en Alemania. El segundo texto, The Wasteland de T.S. Eliot, bueno, pues también recoge cosas como el flujo de la conciencia, ¿no? Y la simultaneidad de perspectiva,
diferentes puntos de vista. Bueno, todos sabéis que el título inicial, en vez de La tierra baldía, fue He do the police in different voices. Él imita a la policía poniendo voces diferentes, ¿no? Claro, ese título ya no está diciendo algo. Aquí va a haber muchos hablantes, cada uno va a hablar a su manera. ¿Es la misma persona o no es la misma persona? ¿Es este que imita o no es el que imita, ¿no? Como sabéis, si habéis tenido ocasión de leer La tierra baldía, quizá el poema a la que a muchos lectores se les viene a la cabeza cuando se habla de la Primera Guerra Mundial, aunque no fue escrito en la Primera Guerra Mundial, fue escrito después, en el 22, y publicado en esa fecha, sí que recoge las consecuencias, el impacto, los efectos de la Primera Guerra Mundial. Y son efectos que van más allá del número de muertos, que si queréis podemos volver a las diapositivas anteriores si queréis mirarlo con tranquilidad, o el impacto económico que pudo tener esa guerra, ¿no? Es un poema que quizá es tan famoso porque ni siquiera es un poema europeísta, o sea, no es un poema que se centre en lo que pasó en Europa Central durante 1914-1918. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que tiene el atractivo de algo que fácilmente apela a un inmenso número de lectores por la universalidad del texto, ¿no? Y aquí no necesito comentar el número ingente de referencias literarias que se incluyen en esos 400 y pico versos, ¿vale? Yo no las he contado, pero 1, 2, 3 en cada verso, o sea, es algo a veces un poco sobrecogedor. No voy tampoco a decir nada sobre la ruptura de la forma, porque es evidente. Tenemos un poema más bien al estilo de los simbolistas franceses, con versos libres, versos libres en métrica, sin métrica exacta, pero que riman bastante ocasionalmente, ¿vale? Y un ritmo, eso sí, muy marcado. El poema suena muy bien. ¿Por qué universal entonces el poema? Bueno, poema universal porque desde el primer momento casi nos ofrece no referencias pictóricas, pero sí una iconografía a un montón de elementos europeos que forman parte de nuestra cultura. Y vamos desde Grecia, ¿vale? Bueno, de Grecia no, porque Cuma está al ladito de Nápoles, de Italia, pero el templo es greco-latino, con lo cual estamos en ese contexto, ¿vale? Con la sibila, ¿no?, que aparece en el epígrafe anterior al poema, y desde ahí hasta imágenes que nos llevan al río Ganges en la India, pasando por prácticamente el resto de Europa, por todos lados. Está Rusia, está Egipto, está hasta España aparece. Ahora no, ya si acaso, porque algunos dicen ¿España dónde? ¿España dónde? Bueno, al final hay un par de referencias, quizás 3, porque lo que canta el gallo en francés es cocoricó, pero es que en español también es cocoricó, con lo cual, porque tiene que ser francés y no español, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí que hay referencia a todo esto, estas imágenes que convierten al poema no en un cuadro, pero sí en un recorrido visual por gran parte de Europa, ¿no? Y además en distintas épocas. Hay referencia a iconografía medieval, renacentista, moderna, romántica, en fin, hay de todo tipo, ¿no? A lo que voy. El poema normalmente se considera como el poema que dibuja de forma más precisa el desastre que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pero yo les propongo que desde el principio, cuando uno mira ese texto, lo que hay es una oferta de renovación
y de, no voy a decir resurrección, porque la palabra tiene una peyoración no muy religiosa, muy clara, pero sí que a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que ha pasado y a pesar de cómo ha quedado Europa, que es lo que refleja el poema, hay una posibilidad de seguir adelante. Y a eso yo creo que se agarra T.S. Eliot no solo al final del poema, donde parece que está más claro, sino desde el principio. Entonces yo voy a pasar unas pocas diapositivas, porque como no voy a hablar de muchas cosas, exactamente. ¿Vale? Es el principio, ¿vale?, de la tierra baldía. La sección se llama The Burial of the Dead, el enterramiento de los muertos, ¿no? Es una parte del ritual anglicano, ¿vale? Y comienza así: abril es el mes más cruel, que cría lilas a partir de la tierra muerta, que mezcla memoria y deseo, que mueve las raíces invisibles con la lluvia de primavera. El invierno nos mantuvo caliente mientras cubría la tierra en nieve olvidada que alimentaba una poquita vida con tubérculos secos. Claro, dices, vale, es que esa traducción es un poco tendenciosa. Sí. Coges otra traducción y otras traducciones, no una, sino la mayoría de las traducciones, traducen los gerundios con los que terminan los versos, no como que hay algo que tenga capacidad de hacer cosas, sino como que se están haciendo en impersonal. Con lo cual, abril y las lluvias de primavera no tienen efecto ninguno. Pero yo creo que se puede traducir perfectamente como lo he traducido yo, es decir, leerlo como que aquí los causantes de que hay una posibilidad de que se remueva las raíces de las cosas y de que vuelva a haber vida en abril, si vienen lluvias, es algo positivo. Entonces, abril puede ser el mes más cruel, sí, pero también es un mes que puede traer algo de renovación, ¿vale? El final del texto concluye, bueno, pues con Sir Percival. Sí, era el anterior, vale, perfecto. Percival es un Parsifal en español, sí, Parsifal, ¿no? Es un caballero de la mesa redonda del rey Arturo, es el más joven de ellos y es al que se le envía a conseguir el Santo Grial, que es la copa donde Cristo bebió la sangre el día de la última cena y que supuestamente quien bebe de ahí pues consigue la vida eterna, ¿no? No sabemos si aquí en este mundo o en el otro mundo, pero consigue la vida eterna. Bueno, Sir Percival, al menos en la leyenda que yo conozco, sobre todo la de Thomas Malory, ¿no?, quien detalla más en concreto estos relatos, nunca llega a encontrar el Santo Grial, aún no se ha encontrado, desgraciadamente. Pero lo importante es que justo cuando se llega a la capilla peligrosa, que es donde se encuentra este Santo Grial, cae una gota de agua sobre la tierra seca, sobre esa tierra baldía que todo el mundo piensa es Centro Europa arrasada por la Primera Guerra Mundial, cae una gota de agua. Y si el Ganges antes estaba seco, ¿vale?, estaba bajo, ahora tiene una posibilidad de renovarse. Y el Ganges es Ganges en español, es el río sagrado de la India, ¿no? No tengo que explicarlo. El autor no solo hablaba inglés, francés, italiano, alemán, sino que además sabía sánscrito, lo leía y lo escribía, y entonces nos ofrece al final del poema un relato de los Upanishads, de un libro Veda, ¿no? Es el relato que cuenta lo que dijo el trueno. Es el título de la última sección del poema. Ahí, en el relato original, los animales, bueno, los monos se supone, ¿no? Los monos, los hombres y los dioses le preguntan al padre de los dioses, ¿no?,
que qué pueden hacer para salvar este mundo. Y entonces el Padre de los Dioses le responde, como buen trueno que es, da, da, da. En sánscrito debe ser el sonido que hace el trueno. ¿Vale? Los dioses, los monos y los hombres, cada uno lo interpreta de una manera. Unos interpretan da, data, otros interpretan dayatan, otros interpretan dayatan, y otros interpretan dayaman. Entonces, cada uno entiende una cosa, pero entre dar y luego, después del primer dar, ¿qué hemos dado?, se pregunta ese hablante, esa voz en el poema, ¿no? Pues hemos dado sangre que me sacude el corazón, la terrible osadía de un instante de rendición que ni toda una era de prudencia, no veo prácticamente nada, puede reparar. Por esto, no sé, mi vista no es y solo por eso hemos existido. Es decir, ¿qué hemos dado? ¿Y por qué hemos existido? Hemos existido porque hemos tenido, pues, un sexo productivo, por decirlo de una manera. Es amor, ¿no?, lo que hemos dado, ¿no? Es amor. Durante el poema hay al menos 3 episodios de desamor un poco cafre, poco radicales, muy duros, ¿no? Aquí la cosa se vuelve un poco al revés, ¿no? En el segundo, si pasa la diapositiva, perdón, vale. En el segundo, Dayapam, ¿vale? Lo que nos está diciendo es contacta con otro, comparte. No seas egoísta, comparte. No te quedes todo tú para ti. En el tercero, Damiata, lo que está diciendo es, vamos a controlar, necesitamos autocontrol y controlarlo todo. Igual que se controla el barco. No he puesto en textos completos. Y el poema acaba con los 2 últimos versos del final, ¿vale? Data, Dayatan, Damiata. Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz. Si queréis dar generosidad, ¿no? Compartir y control. Y paz, paz, paz. La paz de la que habla el Shanti parece ser que en los Vedas significa esa paz espiritual que no se puede entender, que no se puede explicar, que no se puede compartir, que es algo un poco personal e intransferible, pero bueno, es la misma paz de la que habla San Pablo en su carta a los filipenses, por ejemplo, ¿no? Habla de esa paz que el espíritu no puede entender. Entonces, bueno, pues a lo mejor no estamos tan lejos unas culturas de otras. Y a lo que voy, la manera de salvar todo lo que la Primera Guerra Mundial trajo, puede que se resuelva con un poquito de buena voluntad. Hemos visto que hay un colapso de lo que era la razón occidental, es decir, aquí todo el idealismo patriótico se cae a pedazos, Europa deja de creer en eso, ¿vale? Se cuestiona la religión, el poema de Owen Day, ¿no?, en el que el obispo acaba diciendo, los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? No puedo decir más. Se desconfía de la palabra, se colapsan las formas, no solo las formas de etiquetas, ¿vale?, victorianas y demás, sino las formas textuales. El poema de Dulce et decorum est no es solo una alusión irónica a que la retórica clásica en latín ya no funciona, sino que además el poema está hecho como si fueran 2 sonetos pero mal encajados, ¿vale? Entonces está diciendo algo también con esa distribución o esa manera de presentarlo, ¿no? Por supuesto se colapsan la jerarquía y las clases sociales, ¿no? En la tetralogía de Formador Fox, el noble súper tradicional y demás, pues acaba aceptando una relación amorosa fuera del matrimonio, donde todo lo victoriano desaparece. A todo esto tenemos que añadir, que lo hemos mencionado aquí, las primeras sufragistas, ¿no?
papel de la mujer, que empieza a reivindicarse, había estado colaborando al menos en las fábricas, ¿no? Pues ellas quieren también su papel, ¿no? En definitiva, hay un colapso de la cultura y la conciencia europea. Y yo creo que en eso espero que estemos todos un poco de acuerdo, ¿no? Y entonces, en cierta manera, las vanguardias se explican por la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial al mismo tiempo valida esas vanguardias, porque ya lo antiguo no sirve, hay que buscar algo nuevo, ¿no? Como decía Ezra Pound, haz lo nuevo, da igual lo que hagas, pero haz lo nuevo, ¿no? Bueno, no sé si yo tengo que concluir algo, como han hecho otros compañeros o no, pero sí que me parece que hay puntos en común entre toda la literatura, aunque las desconozcamos, ¿no? Sí que hay puntos en común, y quizá esta última nota que he dejado pues sean esos hilos que realmente gobiernan la literatura de la época, ¿no? Y ya, yo no sé si he hablado demasiado o poco, ya me callo. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para debate, son las 8:30, tenemos media hora todavía hasta que nos echen de la facultad. Por parte del público, o bien entre los ponentes, ¿alguien quiera preguntar, aportar algo, unas dudas, comentarios? ¿Alguien del público? Venga, tenemos un... Habla un poquito más alto. Sí, y la segunda que veo algo común en toda esta literatura, y es que es la primera generación de soldados letrados, soldados que todos saben escribir y leer, y entonces se refleja perfectamente en la visión que han tenido de campos de batalla. Hay unos campos de batalla que nuevos, por completo, absolutamente diferentes a los anteriores. Hay ejércitos que empezaron las campañas, los ejércitos franceses, vestidos de rojo y azul. O sea, algo impensable en un campo de batalla moderno. Aparecen elementos nuevos, más mortíferos, técnicos, frutos de la tecnología, de esa vanguardia, del futurismo, la aviación, por ejemplo, el submarino, las armas automáticas. Es un cambio absolutamente radical con ejemplo para la tradición confuciana anterior. En Francia fue un impacto total. Lo que se enseñaba en los colegios, esa literatura era casi iba preparando a las nuevas generaciones para eso. Después, generaciones que van al frente a acompañar a sus maestros. O sea, la mayoría de sus profesores llevan a las clases enteras a alistarse. Se ve perfectamente la obra de Remarque, ¿no? Entonces, es un mundo absolutamente diferente. Ya estamos en un periodo en que la movilización de las tropas ya viene también desde el Estado. Ya tenemos el servicio militar obligatorio. En Francia, fue una conquista de la Revolución Francesa, el servicio militar obligatorio, que igualó a todo. Todo eso queda reflejado en lo que ustedes muy bien han estado comentando, ¿no? Y claro, también causa un impacto. Ese tipo de guerra nadie se lo esperaba, porque era nuevo. Y luego también es la gran guerra porque se sale del ámbito europeo, alcanza todos los continentes, alcanza las colonias de las potencias. O sea, las grandes primeros combates que se enfrentan en Francia, las tropas principales suelen ser coloniales. Y luego, en el ámbito de África, hay guerras coloniales, en Camerún, en las colonias alemanas, las colonias italianas, pero todo entra en un conflicto general. Y eso se queda reflejado. El impacto que quería comentar es que una literatura que en teoría es antieuropicista causa muchas veces efectos contrarios. Yo tengo que confesar que cuando llegué haciendo Gran Fuente por 13 años, mi vocación militar se asentó. Es curioso, ¿no? Porque la literatura antibelicista causa muchas veces una sensación contraria. Eso es una cosa que habría que preguntar, ¿qué trasfondo hay ahí que te hace ver incluso de todo lo malo, porque la guerra es horrible, no lo puede de ninguna manera cambiar, te hace ver algo que te dice, oye, aquí hay un punto bueno, aquí hay, bueno, incluso algunos, los que pierden la guerra, incluso dicen, éramos mejores soldados, lo hemos perdido porque llevan más. O
que hay ahí una serie de circunstancias muy interesantes, ¿no? Bueno, quería hacer ese comentario. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, yo quería, a propósito de algunas cuestiones que has comentado, creo que no debería de haber hecho esto. Sí, una cuestión que se me pasó decir es que también en Italia se había implantado el servicio militar obligatorio en 1875. Y eso se hizo un poco pensando en las campañas que iba a tener Italia en el continente africano. Eso por una parte. Luego, comentas que sí, que es una guerra en la que ya había mucha gente que sabía leer y escribir, pero bueno, en el caso concreto de Italia, Italia era un país con una tasa de analfabetismo muy elevada y muchos soldados que fueron a la guerra no sabían leer ni escribir. No solo eso, sino que además se añadía el problema lingüístico de que muchos italianos que fueron a la guerra eran dialectófonos, no hablaban la lengua, digamos, nacional. Y entonces eso generó algunos problemas de comunicación entre los mandos y los soldados, incluso entre los soldados entre ellos. Las guerras ayudan mucho a eso, ¿no? Pero mientras no se producía, pues creó un problema bastante serio de comunicación dentro del propio ejército italiano. Y luego también una cuestión que tampoco he podido decir, por ser breve, era que hay una producción muy elevada supongo que habrá sido en todos los países, de una producción literaria, digamos, de segunda fila, por llamarla así, formada por cartas y diarios personales, cartas que enviaron los soldados a sus familiares, que han sido muy estudiadas, muy interesantes también desde el punto de vista lingüístico, y que forman parte, digamos, de todo el bagaje literario de la Primera Guerra Mundial en Italia, ¿no? No son novelas, no son poesías, digamos, de grandes escritores, pero son textos escritos por soldados y son muy interesantes. Sí, sí. ¿Se han conservado, Fernando? Sí, se han conservado, se han publicado y se han estudiado, en fin, es un objeto de estudio, en fin, un tema de mucho mucho más directo, ¿no? estudio. Mucho más real, entre comillas. Claro, ¿no? claro. Sí, efectivamente. Muy interesante ese tema, sí. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? Venga, ahí. Me gustaría contar una pequeña experiencia que tuve en Italia, que el año pasado estuve en Londra, y luego hacer dos preguntas, una genérica para todos y otra en concreto para escuchar. Vale, entonces mi pequeña experiencia fue que cuando en Roma de Erasmus conocí a un chaval que estudió arqueología italiana y me presentó un poema de Ungaretti, que se llamaba La Vigilia. Y hacía una descripción, o sea, es el poeta que describe a su amigo Acáito y lo describe en base a la luz de la luna, como refleja el personaje, ¿no? Y una vez que hicimos la traducción y demás, me comentó, bueno, ¿tú conoces algún poema así relacionado sobre la guerra y demás? El de española no me acuerdo de ninguna, me acuerdo de una en francés de Rimbaud que se llama Le Dogme du Val. Y bueno, ese fue el poema que yo le regalé, ¿no? De alguna manera, para que lo conociera también. Y mi dos preguntas están relacionadas con las cartas, si existe el libro que recoge estas cartas y si las recoge, cómo evoluciona el pensamiento de esos soldados, ¿no? Al principio de la guerra o al final de la guerra, si lo habéis leído o conocéis, si sabéis algo del lado de los alemanes, del lado francés y del italiano. Y la pregunta para escuchar, la influencia de la literatura italiana en la literatura francesa. No sé si el futurismo llega de alguna manera a la literatura francesa a través de Apollinaire, porque me suena a mí que era un entusiasta del modernismo, de la innovación. Quizá no estaría de acuerdo con lo de la higiene del mundo y esas cosas, pero no sé si está por ahí. Sí, es cierto, llega por ahí, pero también rápidamente Apollinaire se alista. Es el poeta que no he citado, es verdad, por los mismos motivos que mis compañeros, porque es cierto es que se estudia mucho más la novela. Y es verdad que la poesía de Apollinaire en un primer momento, porque él se alista y que no es francés de origen, entonces se alista para defender a Francia. Hay muchos inmigrantes en Francia a principios de siglo, es uno de los países donde más inmigrantes hay. Muchos italianos además también y entonces Apollinaire pues sí es uno de los grandes poetas, admira el futurismo, es verdad, pero él muere rápidamente después de alistarse porque lo hieren y finalmente las vanguardias no
están silenciadas muy rápidamente en el conflicto. De verdad que el debate literario no se para en seco y las vanguardias dejan de... O sea, pasan a un segundo plano para centrarse en la literatura, porque también hay poco papel, hay poco medios, la prensa deja de aparecer y con la censura pues se va todo hacia la experiencia bélica, la experiencia de soldado, y realmente el debate de la vanguardia cae en el olvido hasta que resurge en el 19, o sea, aunque sigue existiendo, pero realmente no es el corazón de la literatura de la Primera Guerra Mundial. Y por eso también se vapulea todas las vanguardias al final, dicen, de este viejo mundo que ha caído destrozado, pues ya no lo queremos más, hay que inventar, entonces sí, está toda en germen, pero la Primera Guerra Mundial, en el caso francés, pues precipita el cuestionamiento de esta vieja cultura clásica, totalmente. Y las cartas de los soldados, nosotros las estudiamos, no sé si algunos pueden testificar. Yo me acuerdo con 11 años leíamos las cartas de los soldados en el instituto, y es algo que se lee muchísimo, hay mucho corpus. También ahora se está sacando corpus de mujeres que han ido al frente, bajo excusas, porque las mujeres no podían ir, mujeres francesas, las inglesas sí podían conducir ambulancias, y sí había una diferencia muy marcada entre enfermeras anglosajonas y francesas. Entonces sí, las cartas se están sacando, incluso cartas de anónimos, de gente que no tenían nombre, no eran literatos. Entonces hay muchísimo corpus en Francia. Y un ejemplo que no son cartas, pero que es una de las novelas, creo, muy emblemáticas del cambio de mentalidad, sobre todo en un oficial que es poco común, que es el caso de los del 14, de Maurice Genevoix, en el que al principio del conflicto creen en la guerra justa, en los argumentos que he esgrimado al principio, pero al final se ve claramente, aunque no lo puede decir porque es oficial, que ya no cree en lo que ha vivido por la destrucción, y no es tan radical como Maroland, que ha podido denunciar desde Suiza la guerra mundial, pero sí que hay evoluciones y se ven claramente en los corpus de cartas bastante. Y gracias por la pregunta. Hombre, yo de las cartas italianas lo único que te puedo decir es que sé que, en fin, que se han recopilado, se estudian, se publican, pero la verdad es que no las he leído, no te puedo decir. No, si me permite, hay un corpus clásico de estas cartas hecho por Leo Spitzer, las cartas de prisioneros de soldados de guerra italiano en el frente. Y han sido súper estudiadas, pero más que por el contenido, por la forma lingüística. Porque son un poco el embrión del italiano popular que se desarrolló posteriormente. Sí, verdad. Algo de eso, sí, lo de Leo Spitzer, ahora que lo dices, sí. Había leído, efectivamente, sí. Pero vamos, yo no las he leído, la verdad, no las conozco. En el Reino Unido tiene que haber, pero las ignoro totalmente. Aseguro que hubo cartas, evidentemente tuvo que haberlas, porque, insisto, sí que me consta que la mayoría, no ya de los oficiales, por supuesto, que solo sabían leer y escribir, ¿no? Pertenecían a la aristocracia y a las altas clases sociales y demás, sino la mayoría de los soldados también sabían leer y escribir, pero yo no me he metido en ese... No te puedo contestar. Así que eso es lo que hay. Lo siento. Sí, bueno, en el ámbito alemán, lo que he presentado de literatura sobre la virtualidad del combate se alinea con esa idea. Hay que construir una nueva cultura de la memoria nacional, porque lo que había ha caído en pedazos, y el medio que se utiliza es el de la literatura testimonial, que ofrece la mayor veracidad posible partiendo de la voz del soldado. Todos son soldados, todos hablan en primera persona y todos cuentan una experiencia vivida de la guerra. De hecho, en el caso de Remarque, la obra es introducida en el mercado justamente bajo el principio de verosimilitud. Es un soldado el que cuenta su experiencia en la guerra, ¿no? Y esa experiencia cruenta es la que
discute, ¿no?, el discurso de la glorificación de la guerra que finalmente es el que se impone, ¿no? Finalmente Hitler, bueno, a partir de los acontecimientos desde 1929 en adelante, Hitler acaba ganando la batalla del discurso de la memoria en tanto se presenta a sí mismo como el soldado desaparecido, ¿no?, que representa a la unidad nacional, ¿no?, frente a esos testimonios que en buena parte rompen ese principio de verosimilitud, ¿no? La novela de Robert Graves, ¿no?, Goodbye to All That, también, o sea, es un testimonio de... Lo que pasa es que está novelado, está complicado por su condición homosexual, su identidad siempre se ve allí, ¿no? Pero bueno, como sí que sirve como ejemplo de alguien que estuvo en las trincheras, ¿no?, en el combate y demás. Sí, te invito, si no la has leído, a leerla, ¿no? En el caso de las personas homosexuales que participaban en la guerra, ¿eran marcados con algo de la pluma o algo así? ¿Es una mía algo de eso? Normalmente eso se escondía todavía muchísimo. Entonces, esto era una cuestión, vamos, en Goodbye to All That, que yo recuerde, son reflexiones que hace el mismo narrador, el mismo personaje, se hace consigo mismo, no salen nunca a la luz abiertamente, ¿no? Y bueno, si me apura, hay hasta quien opina que algunas de las voces en The Wasteland de T.S. Eliot son voces homosexuales y demás. De hecho, hay referencias que se pueden entender así, pero están muy, muy veladas. Es que todavía, bueno, estamos rompiendo con lo victoriano y con una tradición, pero vamos poquito a poco, digo yo, no sé. Sí. Yo tenía una pregunta para Fernando, porque, verás, yo he leído a Giovanni Papini yo sé, por leer. Perdón. Pero no tenía ni idea, porque no me he molestado en averiguar nada sobre su personalidad, ni idea de que era futurista, ni idea de que era proguerra, ni nada de eso. Los relatos que yo recuerde, yo no sé, yo no los vi. Sí, No tienen nada que ver. No me extraña que lo que hayas leído de él quizá no tenga nada que ver, porque Giovanni Papini es un grandísimo literato, pero que ha dado, por decirlo de manera coloquial, muchísimos bandazos ideológicos en su vida. Él empezó siendo anticlerical, ateo, y luego se volvió un creyente fervoroso. Y entonces, pues a lo mejor lo que tú has leído, pues sí. Él era futurista, efectivamente. En sus comienzos él era gran promotor del tema de la revista La Cherba y en fin, defendía más o menos lo mismo que decía Marinetti, con esas expresiones exageradísimas, horrendas de machismo y de belicismo. Pero luego es posible que, tampoco conozco yo mucho su trayectoria, pero bueno, sé que ha dado muchísimos cambios ideológicos en su trayectoria. También al leerlo en traducción siempre es posible. Sí. Ahí puede que se haya suavizado. Me voy a hacer una pregunta comparada a Flavi con a Víctor. Flavi, creo que has comentado que en Francia se retoma la literatura de la Primera Guerra Mundial, creo que has dicho en los años 70 y 80, me ha parecido entender, ¿no? Sí, incluso quizás ahí me haya adelantado un poco, yo diría que más bien hacia los 80, 90, incluso 2000, porque lo que se valora ya es quizás para retomar con el campo literario, la novela en Francia en los años 1900 pues está como muy puesta entre comillas, porque está muy marcada por la corriente psicológica y una deriva del naturalismo, y entonces la novela no tiene mucho, está en un punto muerto. Y se ha considerado mucho tiempo que la producción de la Primera Guerra Mundial era un punto muerto, que no había permitido, comparado con las vanguardias de después, avanzar, ¿no? Entonces, y comparado con Proust, claro, que Proust gana el Goncourt en el 19, entonces es como se come todo. Y es verdad que se ha reevaluado por ver cómo la polifonía, de la que hablaba antes, pues sí que era en ciernes, unos avances en el proceso de novela, en cuanto a que el narrador ya pierde un poco de pie y pierde importancia y se difumina la voz del narrador.
pero bueno, esos ya son considerables de los 2000 y gracias al centenario que ha bueno, revitalizado y sobre todo pues de la publicación de las cartas también. Y por ejemplo, Víctor, yo me preguntaba, claro, yo imagino que eso en Alemania, después de lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, ese movimiento de recuperación, imagino que la Segunda Guerra Mundial ha arrasado con todo, o sea que no ha habido en Alemania, no se ha dado ese movimiento un poquito de recuperar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo imagino que en Alemania, lo desconozco por completo, el gran tema seguirá siendo por ejemplo, pienso en Heinrich Böll, ¿no? Los escritores todavía vuelven realmente al trauma más de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera, supongo, ¿no? Sí, bueno, Alemania está plenamente concentrada en su problema después de la Segunda Guerra Mundial, que además, en cierto modo, está prohijada por la Primera, en tanto que Hitler había utilizado el recurso de la Dolchstoßlegende, ¿no? de la leyenda del puñal, en tanto que los militares habían delegado en el Parlamento para decidir para asumir la rendición, y había sido ese mito incluía la idea de que la guerra no se había perdido en los campos de batalla, sino que la había negociado la democracia, con lo cual era una forma también de dejar herida de muerte esa República de Weimar, que al fin y al cabo también implica pues, todo lo que sabemos después a partir de 1933 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial con sus consecuencias. Bueno, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, todo gira claro, en torno a la responsabilidad moral, la inmediata posguerra y Borchardt, ¿no? El Grupo 47, Heinrich Böll, Günter Grass, en fin, y toda esa sobre todo la decepción, porque una vez que se han dividido los dos estados a partir del 49 y en adelante, ¿no? Cuando se levanta el muro de Berlín, la división de Alemania, claro, ¿no? se ha abandonado la idea de la revisión moral de la participación de Alemania en la guerra y en la Segunda Guerra Mundial, y parece que todo está concentrado en definir las fronteras ideológicas entre comunistas y capitalistas. Como Francia, pero el interés, la lectura comparada, ¿no? Que no será esa revisión. Hay mucho trabajo, David, ¿no? hay demasiado trabajo para ocuparse claro. Entonces de la Primera Guerra Mundial. Yo pocos textos conozco que se ocupen de la Primera Guerra Mundial en esa época, ¿no? ¿Algo más? ¿Os quedan unos minutillos? ¿No? Pues entonces, venga, una pregunta a Marta, una estudiante de segundo. Ha habido un comentario de un profesor anterior que me ha gustado mucho, porque cuando hablamos de la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, sí, se salta obviamente el horror y la ruina que trajo la guerra, y cuando se ha empezado su sección de la charla, ha hablado de la deshumanización de la guerra, comparándola con el resto del conflicto bélico que ha habido a lo largo de la historia. Y el uso de este término me ha parecido destacarlo de cierta manera, porque considero que no hay nada más horrible en la historia de la humanidad que una guerra que nos haga ver el resto de batallas que han existido a lo largo de la historia, que han implicado igualmente muertes y pérdidas de vidas humanas, como nos haga considerar al resto de estos conflictos como cosas menos graves, ¿no? Más humanas que la que estas anteriores han sido más humanas que esta que se dio, ¿no? Pensar que las otras guerras en cierta medida fueron más humanas que la Primera Guerra Mundial, que verdaderamente lo fueron, es bastante, ilustra muy bien lo horrible de esta guerra. Sí, bueno, todas las guerras son inhumanas, que si yo ¿vale? No estoy justificando ninguna, pero sí está el factor del honor, ¿no? El honor que es algo personal y que en una guerra clásica tradicional pues era hombre a hombre, ¿no? O hombre a mujer o mujer a mujer, lo que fuera, pero era persona a persona. Y tú sabías normalmente a quién estaban matando, incluso era probable que lo conocieran, ¿no? Claro, conforme va pasando la historia, los ejércitos se hacen más poderosos, más grandes, las naciones igualmente, pues llegamos al punto de que te mata un dron, que no sabe ni de dónde viene.
porque no sabes si es de origen ruso, si es de origen ucraniano, si es de origen israelí, si es de origen... Te mata un dron. ¿Y quién te ha matado? El líder de esa nación en concreto. Entonces, eso es un sentimiento de decir, mi vida no vale ni siquiera una mala pelea, hablando pronto y claro, ¿no? Con mi enemigo. O sea, mi vida no vale ni eso, siquiera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa decepción de todo, sobre todo la gente joven, porque la mayor de ella era gente muy joven, ¿no? La que fue al frente, ¿no? De verse que ya eso del honor era algo del pasado, que eso ya no tenía sentido, que eso no servía para nada, que era un montaje, ¿no? Cultural. Ese tipo de dejar atrás ese tipo de cosas cuesta, ¿no? Dejar atrás el concepto de patria, eso cuesta. Dejar atrás quizás incluso la creencia en un Dios salvífico, ¿no? Bueno, ¿y dónde está aquí? ¿No? Este Dios que dice que nos va a salvar, ¿no? Que ha venido a redimirnos. Aquí, en este horror, ¿dónde está? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, eso cuesta mucho trabajo asumirlo, ¿no? A la hora de la verdad, ¿no? Entiendo, yo no he pasado por ninguna guerra, voy a tocar madera, no quiero... Si me permite, yo estaba pensando que es que tal vez lo específico de la literatura de la Primera Guerra Mundial es que toda la literatura de guerra, toda, está basada en la idea de que es el heroísmo. O sea, la base del heroísmo es la guerra, o sea, el héroe es el que combate. Y la Primera Guerra Mundial es una guerra donde no hay heroísmo, es anti-heroica. Y la segunda va a volver a ser heroica, con la resistencia, o sea, habrá un discurso del heroísmo otra vez. Pero en la Primera Guerra Mundial es muy difícil tener ese discurso por las propias condiciones de batalla. Además, en la Primera Guerra Mundial, bueno, hablo aquí de la cultura occidental, pero además la Primera Guerra Mundial tiene ese problema que han mencionado tanto para el campo de Italia como para el campo de Francia, que además ni los oficiales se salvan. O sea, es una guerra donde los oficiales son incompetentes de una forma inconmensurable. O sea, hoy en día tal vez podremos empezar a pensar si son culpables. O sea, es que ha sido bestial. Es la guerra antiheroica. Y no, ¿qué discurso puede tener la literatura cuando llevamos más de varios milenios donde la base del heroísmo, que es un enorme, importantísimo parte de la literatura occidental, es eso, la guerra, la batalla heroica? Y de repente lo que tenemos son campos de barro, con gente que vive en su propio caca porque no hay baño, y que no puede avanzar en 30 centímetros. No se puede tener el discurso... Y que se consuelan pensando que la misma rata que ha pasado por encima de ti va a pasar por el enemigo, ¿no? Eso es el consuelo de algún poema, ¿no? Entonces, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, claro, la épica, el concepto de héroe épico, eso desaparece. Entonces, todos los héroes que encontramos, al menos en la literatura inglesa posterior a esto, bueno, Leopold Bloom, de Ulises, o sea, tiene de héroe lo que yo tengo de, no sé, ¿de qué? De lo que sea. O sea, no es ningún héroe para nada. Entonces, bueno, es que así, es que se caen todos los palos del sombrajo de la cultura occidental. O sea, uno tras otro, por distintos motivos, van cayendo, ¿no? Si tú me estabas dando un discurso de una religión que me iba a salvar y lo que me cuentan ahora, estoy pensando en el poema de Owen, ¿no? Sí, los soldados van a la guerra y cuando vuelven cambian, porque vuelven como héroes, dice el otro. No, mire usted, vuelven ciegos, con un brazo menos, una pierna menos, o sea, si vuelven, ¿no? O sea, aquellos los que vuelven así, ¿no? Entonces, de héroe... No me cuentes batallitas, no me cuentes historias, ¿no? Se le contesta, ¿no? Y eso es un poco lo que había, o sea, sí, efectivamente, el heroísmo, la épica, el honor, todo eso se cae a pedazos. Y entonces hay que inventar algo nuevo. ¿Y qué inventamos nuevo? Pues decía Virginia Woolf, decía, es que la realidad no es como nos la han contado hasta ahora, o sea, la realidad no tiene un principio, hay un conflicto, una acción que sube hasta una crisis, que aumenta hasta una crisis y luego una resolución. La realidad no sigue el esquema aristotélico.
La realidad, aquí a todos nos pasan cosas, intentamos resolverlas, vamos tirando para adelante, se nos acumulan, otras veces estamos más relajados, otras veces menos, pero hay un millón de impresiones y de imágenes y de cosas a la vez, ¿no? Entonces, si una novela quiere ser fiel a la realidad, pues tiene que ser de esta manera, no contarnos una historia con un principio, un medio y un final, porque eso, la realidad no es así. Entonces, nada más que con ese cambio, ya te está cambiando todo el esquema narrativo, ¿no? de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sencillamente Virginia Woolf tampoco tiene héroes en sus novelas. Terminamos ya, si os parece, son casi las 9, el coro nos está ya con este canto glorioso, épico, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todo el mundo, gracias.